aplazó la aplicación de la ley que prohibirá la reelección y el nepotismo en cargos de elección popular hasta el 2030. Le cuento por qué será hasta esta fecha. Ya es ley. El Congreso de Campeche despenalizó el aborto en la entidad. Al mismo tiempo, la Suprema Corte de Justicia aprobó un fallo que exige a todas las instituciones de salud pública de este país brindar el servicio. Desde el último golpe al crimen organizado con la detención de Kevin N. hace 6 días, el grupo de los Chapitos se ha debilitado. Hoy, Óscar Valderas viene al estudio para platicarnos a detalle cómo se derrumba este grupo criminal. Y Donald Trump anunció la Gold Card. Esta tarjeta dorada es un programa de migración para atraer a millonarios a Estados Unidos. Le voy a contar cómo va a funcionar. Bienvenidos como siempre a este su espacio, que ya son las 11 de la noche, y junto con todo este bellísimo equipo le tengo esos 30 minutos de información que necesita en el día. Mi nombre ya lo sabes, Paola Barquetti, así arrancamos. Bueno, y pues arrancamos con información de seguridad. Después de que Ismael El Mayo Zambada exigió a México, como aquí se lo platiqué, solicitar su repatriación a través de una carta, hoy el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, aclaró que nuestro país ya había pedido la extradición del Mayo desde julio, cuando fue capturado. El fiscal destaca que El Mayo Zambada tiene 3 órdenes de aprehensión vigentes en nuestro país, por lo que era obligación del gobierno de México solicitar este procedimiento, pero que hasta ahora no han tenido respuesta de los Estados Unidos. Así lo dijo. Estos hechos ocurrieron en julio del año pasado, ya vamos para un año, y de acuerdo con la estructura jurídica norteamericana, todavía no tenemos la primera audiencia de fondo. Eso es francamente preocupante. Es donde vamos a conocer con toda precisión cuáles son las acusaciones y cuáles son las defensas. Lo que necesitamos es que primero se cumpla la solicitud de extradición para que podamos cumplir con las órdenes de aprehensión, y si después hay otra solicitud de extradición por parte del gobierno de los Estados Unidos, también la atenderemos. Ahora, hablando del Mayo Zambada, hace unos minutos la Secretaría de Relaciones Exteriores informó que el Consulado de México en Nueva York respondió en tiempo y forma a la solicitud de asistencia consular para Ismael El Mayo Zambada que se presentó el 20 de febrero. La Cancillería reiteró que ellos brindan asistencia a todos los mexicanos que la necesiten. Y al mismo tiempo, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, dijo que ellos no han parado, por su parte, las acciones para frenar al grupo de los Chapitos en medio de los enfrentamientos que tienen con el grupo de los Mayitos y que han debilitado la facción del Chapo Guzmán, así lo dijo. Han sido una serie de acciones por parte de las últimas 3 fueron encabezadas por la Secretaría de la Defensa Nacional, por el Ejército Mexicano. Simplemente en el estado de Sinaloa, de octubre a la fecha, van 900 detenidos. Primero, la del piloto. Segundo, la de Insunza N. Y tercera, la de este sujeto, el 200, que era su jefe de seguridad. Sin embargo, estas 3 son las que más han resaltado en medios, pero todos los días ha habido detenciones y aseguramientos. Hoy en la madrugada también, por parte de Sedena, hubo una acción en Culiacán donde hay personas aseguradas, y es un reforzamiento continuo. Más que cerca o lejos, es un debilitamiento constante a las estructuras delictivas con una finalidad: que no generen violencia. Ahora, para hablar de lo que implica todo este supuesto debilitamiento o no, ahorita lo vamos a ver, de la organización criminal del que habla Omar García Harfuch, está con nosotros Óscar Valderas, reportero de Milenio y superestrella. Bienvenido a este espacio siempre. ¿Qué onda, Paola? Qué gusto verte. Buenas noches. Cuéntanos un poquito. Desde octubre pasado tú ya habías publicado un artículo en el que hablabas de los hombres fuertes de los Chapitos, sí, y de cómo estaban frente a los Mayitos o los Mayos. Sí. Hoy, ¿cómo ves este dibujo? ¿Se cambió en algo, no? Sí, tuvimos acceso a un informe exclusivo que hizo la Secretaría de Defensa Nacional en el sexenio del presidente López Obrador, y ahí describían quiénes eran los 10 caudillos, les llamamos nosotros, sí, en este periódico, sí. Los 10 aliados de los Chapitos con quienes iban a enfrentar la guerra contra la Mayiza. La guerra contra el Sinaloa inició un 9
de septiembre, es decir, el 9 de marzo se cumplirá 6 meses, medio año, y quise visitar de vuelta a estos 10 personajes. ¿Dónde están? ¿Qué han hecho? ¿Han ganado poder o han perdido poderío? Y lo que encontré es que de estos 10 caudillos, solamente 3 se encuentran operando, 7 están detenidos, disminuidos, 1 incluso asesinado. 4 han perdido poder o están arrestados ya por acciones directas de la estrategia que encabeza el secretario Omar García Harfuch. 3 o asesinados o diezmados por las acciones directas de sus rivales Tamalliza, y 3 continúan operando, pero de acuerdo con mis fuentes, ya con mucho menos poder que cuando comenzó la guerra en Sinaloa. Que esto he de decir que no es quizás el panorama al que estamos acostumbrados los mexicanos, porque desafortunadamente los grupos criminales, cuando hemos visto que le cortan una cabeza, es como la hidra y luego le salen 3 cabezas, 4 cabezas, porque de pronto el conflicto interno hace que hayan muchas personas que quieran liderar este grupo. Exacto. Que se ha quedado acéfalo. De pronto, de estos 10 caudillos de los que hablas, yo tengo por lo menos entendido que, nos decías, se queda el Camarón, el Karateca y Pedrito, que son por sus nombres entre los grupos criminales, que a fin de cuentas mi pregunta es, ¿estos 3 hombres tendrán la capacidad de rehacer esas cabezas y ahora estar peleando entre ellos? ¿Podrá revivir los Chapitos? No. Y como es cierto que en el crimen organizado, cuando cortas una cabeza salen 3, sí, eso únicamente es cierto en ciertos niveles, jefes de plaza, jefes de punteros, algunos operadores financieros, pero cuando estás hablando de personajes que tienen una importancia mayor, estas cabezas no vuelven a crecer o tardan mucho en regenerarse. Yo decía, pensemos por ejemplo en alguien como el Güerito, como Insunza, en el que hablaba Omar García Harfuch. Que cayó hace unos días. 6 días, y el tipo tenía el control de los recursos financieros, materiales, humanos, económicos de los Chapitos. Si los Chapitos fueran una empresa global transnacional... Y se te cae el cerebro financiero. Es el CFO, adiós, ¿no? Exacto. Sí. ¿Cuánto tiempo le tardaría una gran farmacéutica, una gran empresa automotrices enormes que son globales, volver a encontrar a su CFO? Le toma meses o a veces años volver a encontrar esa vacante, porque hay perfiles que no vuelven a crecer. Y eso es justamente lo que está pasando con estos caudillos. Una vez que han perdido su poder, que han sido diezmados o que han sido obligados a replegarse fuera de Culiacán, prácticamente están perdidos. Y eso implica que los Chapitos en este momento, Paola, están en la crisis más importante de su existencia, con el único antecedente del día que su padre fue extraditado hacia Estados Unidos. Después de eso, este es el peor momento para la existencia de los Chapitos. Que esto que dices, esto último es muy importante y no podemos perderlo de vista. Es decir, los Estados Unidos están jugando de pronto un rol que antes no tenían, por lo menos tan obvio o tan presente en la seguridad nacional. Al parecer, con Donald Trump esto reconfigura o cambia un poco el esquema del cómo se están moviendo los grupos criminales dentro de México, porque antes parecía que, bueno, algo de corrupción aquí dentro y se solucionaba. Ahora, pues hay un tercer jugador que nadie tenía en mente, ¿no? Claro, no, sin duda hay 2 combinaciones de resultados. Por un lado, Donald Trump, claro, ejerce una presión extraordinaria sobre el gobierno de México. No hay que olvidar que seguimos en este periodo de prueba que puso el presidente Trump sobre el 25% de aranceles. Y por otro lado, tenemos a un secretario de Seguridad Ciudadana que no se parece nada al perfil del sexenio anterior. Rosa Isela Rodríguez es un perfil completamente distinto al de Omar García Harfuch. El cambio de estrategia, junto con el cambio de administración del demócrata Joe Biden al durísimo republicano Donald Trump, nos tiene en este momento en el que hay prisa por detener a estos personajes y además extraditarlos. Mañana también en Milenio tenemos un conteo de cómo se han acelerado las extradiciones, porque forman parte de esta idea de desarticular ya no cárteles, sino brazos armados. En estos últimos días, hablabas hace un momento del Güerito, que tenía que ver más bien como un cerebro financiero, del 200, que estaba más bien enfocado en la parte de seguridad. Exacto. Y a mí me queda la duda, y creo que está la duda ahí afuera, muy palpable, muy latente. ¿Y qué pasa con Iván Archibaldo? ¿Qué sabemos de este personaje? Porque también ha estado, por lo menos, en el centro de la plática. ¿Es o no es objetivo y qué está pasando con él? Es un objetivo prioritario, primer nivel, como el operador máximo de los Chapitos. Hay que recordar que los Chapitos originalmente son 4, ya Ovidio preso en Estados Unidos, Joaquín Guzmán entregado en Estados Unidos, quedan 2, Iván Archibaldo como el cerebro, 41 años, y luego su hermano Jesús Alfredo, pero él es un objetivo prioritario. ¿Qué sabe hasta el momento? De acuerdo con mis fuentes, el Gabinete de Seguridad, que Iván Archibaldo continúa
en Culiacán, no ha salido de ese bastión donde se siente más cómodo, y el gobierno mexicano se siente muy optimista de que podrían detenerlo en las próximas semanas, y esto evidentemente contarlo como un gran triunfo, no solamente para la estrategia de seguridad de la presidenta Claudia Sheinbaum, sino también como un regalazo a Donald Trump en el momento en que estamos tratando de evitar una guerra arancelaria. Óscar Valderas, por favor, no nos prives de tu próxima plática, de tu próxima información. Esto está avanzando muy rápido y de formas muy distintas a lo que estamos acostumbrados, así que necesitamos irnos enterando poco a poco. Gracias siempre. Muchas gracias, que tengas buena noche. Gracias, buenas noches. Ahora, a propósito de todo esto, en el contexto del debilitamiento del que estamos platicando del cártel de Sinaloa, se dio a conocer que los hermanos Ovidio y Joaquín Guzmán López, hijos del Chapo, van a comparecer otra vez en marzo ante la Corte Federal de Chicago allá en Estados Unidos. Esto en medio de las negociaciones de un acuerdo de culpabilidad con el gobierno de ese país. En enero de este año, ambos tenían una cita en la Corte, pero solamente comparecieron de manera remota, y tanto su defensa como la Fiscalía habían pedido más tiempo para poder lograr un acuerdo que les permitiera reducir su sentencia y abrir las puertas a un potencial estado de colaboración con las autoridades como testigos. Así que vamos a tener que esperar hasta el 31 de marzo para saber si se llega o no a un acuerdo, y obviamente con la idea de que ahora sí sea de forma presencial y ya no remota. Y mientras tanto, la violencia sigue atormentando también al mundo de la música. En Tijuana, Baja California, apareció una amenaza dirigida a Grupo Firme para que no se presenten en el Carnaval de Mazatlán. Al llegar a la zona, la Fiscalía General del Estado descubrió que encima de la amenaza también dejaron una cabeza de un hombre del cual se desconoce todavía la identidad. Las autoridades siguen investigando los hechos, pero Grupo Firme no se ha pronunciado todavía al respecto. En otros temas, otra cara de la seguridad, Matamoros ha enfrentado una crisis últimamente en los hogares muy importante, en donde la violencia familiar se ha convertido en el delito más frecuente, superando incluso a los robos en todas sus modalidades. El año pasado se reportaron más de 1,000 casos de violencia familiar en el municipio, lo que representa el 20.5% de todos los delitos. En agosto del año pasado se registró el mayor número de incidentes con 175 casos, seguido de octubre con 141 y mayo con 138. Estas cifras evidencian la grave situación y reflejan la necesidad urgente de políticas efectivas para combatir la violencia intrafamiliar y proteger a las víctimas en la región. Por otro lado, en el Estado de México, vea lo que ahora sucede y que los propios vecinos lo están denunciando. Ellos dicen en la colonia Lomas Altas, en el municipio de Toluca, está dando a conocer cómo es que este grupo de presuntos delincuentes roban las cámaras de seguridad de las casas. Y es que, de acuerdo con los vecinos, en las últimas semanas han ido notando también un incremento en la delincuencia, destacando el robo de los cables de internet, por ejemplo, de diversas compañías, pero también el robo de las baterías de los automóviles y robos a casa-habitación. Y a pesar de todo esto, el presidente municipal de Toluca, Ricardo Moreno, dice que existía una reducción del 43% del delito de robo, particularmente de vehículos. Así es el modus operandi. A temas de política. Morena y aliados, sí, pasaron una ley, pero para dentro de tiempo. Aplazaron la aplicación de la ley en contra del nepotismo y la reelección en los cargos de elección popular hasta 2030. Así se vivió la polémica sesión. No paguen favores, señor Adán Augusto, porque eso es lo que están haciendo, hacer que sus aliados puedan ir a participar en el próximo proceso electoral. Con nosotros no somos los que en lo oscurito fuimos a negociar notarías, magistraturas, concesiones, cargos administrativos. El Pleno del Senado aprobó la reforma a la Constitución para prohibir la reelección y para mantener la unidad con sus aliados. Morena accedió a la propuesta del Partido Verde para que la prohibición del nepotismo electoral entre en vigor en 2030 y no en 2027. Con ello, se abre la puerta para que personajes como Félix Salgado Macedonio, Saúl Monreal Ávila y Ruth González
senadores de Morena y del Partido Verde respectivamente, puedan competir por las gubernaturas de Guerrero, Zacatecas y San Luis Potosí. Senadores panistas encabezados por Antonio Martín del Campo exhibieron en tribuna un tendedero con ejemplos de nepotismo en Morena, mientras que su compañera de escaño, Gina Campuzano, encendió los ánimos al enlistar el supuesto nepotismo de los alcaldes Tadei, Romero Oropesa y Batres, entre otros. Los Monreal en Zacatecas, de los 14 hermanos, 10 han ocupado cargos públicos. David Monreal es gobernador de Zacatecas, su hermano Ricardo Monreal, coordinador de la bancada de Morena en San Lázaro, y Saúl Monreal. Y que no soy un oportunista. Senadora, no puede estar interrumpiendo al orador. Usted tuvo 5 minutos de uso de la palabra. No puede. En ningún momento he manifestado que quiero ser candidato a gobernador por Guerrero. Morena defendió la reforma asegurando que es una demanda contundente del pueblo de México. No podemos permitir que la política sea un espacio de herencia y favoritismo donde los apellidos tengan más peso que la capacidad. Mientras que la oposición pidió que la reforma no sea una simulación. Si la presidenta envió esta reforma es porque a muchas y muchos de ustedes ya los quieren fuera. Para Milenio Noticias, Silvia Arellano. Mientras tanto, en la Cámara de Diputados, el grupo parlamentario de Morena invitó a las ministras afines a la 4T, Lenia Batres, Yasmín Esquivel y Loreta Ortiz, para hablar sobre la reforma al Poder Judicial. Y, bueno, a pesar de las críticas, las 3 aspirantes a ministras de la Corte negaron que su presencia se hubiera tratado de un acto anticipado de campaña, como muchos acusan. No es un acto anticipado de campaña. El encuentro de hoy obedece a una invitación de un grupo parlamentario de Morena a platicar acerca de lo que es la reforma al Poder Judicial. Primero, no estamos llamando a votar. 2, no se trata de un evento abierto. Haya la totalidad de apertura en los otros grupos parlamentarios. No estamos haciendo campaña anticipada. Estamos llamando al conocimiento de las nuevas disposiciones constitucionales para que puedan participar con mucha energía el 1 de julio. Bienaventuradas las maternidades deseadas porque criarán infancias felices. Es todo lo que tengo que decir. Igual mencionar que dentro de las modificaciones que se hicieron también está el castigar de manera más severa a quien obligue a una mujer a interrumpir su embarazo de manera involuntaria. La maternidad tiene que ser 100% deseada o simplemente no ser. Entonces, pues, ya es ley, ¿no? Ya es oficial, Campeche ha despenalizado el aborto hasta las 12 semanas de gestación. Esto hace que se convierta el Estado en el número 22 en garantizar este derecho para las personas gestantes. Ante la decisión de la Cámara Legislativa, colectivas y organizaciones feministas se reunieron afuera del recinto para celebrar la resolución que evita que se criminalice a las mujeres y personas gestantes en caso de interrumpir su embarazo. A Campeche se le suman 19 estados en los cuales abortar es permitido hasta las 12 semanas. Entre ellos está la Ciudad de México, Oaxaca, Hidalgo y Veracruz. Mientras tanto, en Sinaloa se permite hasta la semana 13 y en el caso de Yucatán se despenalizó con una orden judicial, pero sigue como delito en el Código Penal estatal. En este contexto, hoy la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que todas las instituciones, y escuche muy bien, todas las instituciones públicas de salud de este país están obligadas a implementar, difundir y organizar los servicios para garantizar el aborto libre y seguro. El proyecto aprobado es del ministro Javier Lainez y señala que esto es indispensable para los derechos de la salud de las mujeres y para prevenir abortos clandestinos que puedan afectar también y poner en riesgo la vida de las mujeres. El derecho a la salud es indispensable para decidir sobre la vida reproductiva y debe protegerse sin discriminación, asegurando acceso a los servicios para los sectores más vulnerables. Y hablando de mujeres, Política Nocturna anunció la segunda parte de su foro para debatir el tema México feminista con A,
El evento se va a llevar a cabo el próximo 6 de marzo a las 19 horas en Espacio Nativo en la Ciudad de México. Ahí las ponentes van a discutir algunos temas como: ¿qué tanto ha avanzado la agenda feminista? ¿Qué sería un México feminista? Y ¿con la presidenta llegaron todas? Entre algunas otras preguntas que se estarán haciendo. En caso de que les interese mandar una pregunta o incluso formar parte de este evento, en pantalla pues está el código QR para ingresar a un registro y obtener más información. Y ahora nos vamos al temas del mundo. Hoy el 99% de Chile pasó horas y horas sin luz. Aparentemente, este apagón masivo nacional habría sido el resultado de una falla en el sistema eléctrico nacional, aunque todavía se desconoce exactamente qué fue lo que lo ocasionó. El presidente Gabriel Boric declaró estado de excepción e impuso un toque de queda nocturno en gran parte del país para así garantizar la seguridad de los chilenos. A pesar de que hace algunas horas se empezó a restablecer, se ha hecho solamente en un 50% del servicio y este era todavía intermitente. Ser muy claros en que lo ocurrido hoy nos indigna, porque no es tolerable que por responsabilidad de una o varias empresas se afecte la vida cotidiana de millones de chilenos y chilenas. Tenemos el deber de garantizar la seguridad de las personas. Por ello, tal como informó previamente nuestra ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Toá, tomé la decisión de decretar estado de excepción por catástrofe entre la región de Arica y Parinacota hasta la región de los lagos. Además, un toque de queda en las mismas regiones a partir de las 22 horas de hoy y hasta las 6 de la mañana del miércoles. Bien, vámonos ahora y mientras tanto a los Estados Unidos, porque el presidente de ese país, Donald Trump, anunció una tarjeta dorada, una membresía dorada, como él la llama. ¿Para qué? Para que los ricos del mundo sí se puedan mudar a los Estados Unidos. Ellos sí son bienvenidos. El republicano dijo que por $5 millones cualquier persona podrá obtener la residencia permanente y un cambio a su ciudadanía. Esta medida va a reemplazar el programa de visas EB-5, que ofrecía a empresarios un tipo de residencia a cambio de una inversión de $1 millón. Este proyecto estaría disponible en 2 semanas. Wealthy people will be coming into our country by buying this card. They'll be wealthy and they'll be successful and they'll be spending a lot of money and paying a lot of taxes and employing a lot of people. And we think it's going to be extremely successful. And never been done before or anything like this. ¿Por qué? Porque los delincuentes no tendrán también ese dinero. Ya estaremos viendo cómo avanza. Oiga, antes de irnos a un corte, ponga atención, porque el gobierno de Ecatepec podría multarlo con hasta 11,000 pesos. ¿Por qué? Por tirar basura en las calles del municipio. Las autoridades confirmaron que esta acción es para concientizar a los mexiquenses de los múltiples daños que puede generar a su salud y al ambiente el tener basura en su entorno. En caso de no poder pagar la multa, los responsables tendrán que hacer 36 horas de servicio comunitario. Tómelo en cuenta. Con esto nos vamos a un corte y al regresar le platicamos sobre los médicos del Vaticano, quienes están hablando sobre la salud del Papa Francisco. ¿Cómo van las cosas? Le cuento al volver. Hoy se cumplen 11 días desde que el Papa Francisco fue internado por problemas de salud y los fieles de todo el mundo continúan orando por su recuperación. A pesar de que es reportado como delicado, el Papa Francisco sigue con sus actividades, al menos vía remota, y los médicos del Santo Pontífice le pidieron a los creyentes no cantar victoria a pesar de todo esto, y es que pues poco a poco se va recuperando, pero todavía no hay garantías. Así lo dijo Alberto Barranco, embajador de México ante la Santa Sede, en entrevista para Milenio Televisión. Los últimos mensajes ayer y hoy han sido pues un tanto optimistas, aunque los médicos no descartan todavía que hubiera un peligro. Es decir, ellos dicen que no hay que cantar victoria, que está sufriendo en este momento. Sin embargo, bueno, pues en el Vaticano hay calma.
Salvador Frausto, vamos contigo porque traes este adelanto de lo que mañana vamos a poder leer en la versión impresa. Tu espacio. Muy buenas noches, Paola. Te traemos un adelanto de lo que vamos a llevar mañana en Milenio Diario. Traemos un reportaje exclusivo de la sección de negocios de cómo Elon Musk, mientras ataca a México en público, se beneficia de contratos privados por debajo de la mesa. Tiene contratos millonarios con la Comisión Federal de Electricidad y otros asuntos interesantes que nos va a contar con todo detalle nuestra compañera Itzel del Valle. También llevamos un reportaje de Óscar Valderas sobre cómo 10 de los objetivos prioritarios de los Chapitos han estado siendo asediados desde hace 6 meses. 7 de estos ya han caído, algunos han sido asesinados, otros han caído ya presos, y todos los detalles de quiénes son estos caudillos de los Chapitos que han minado ya la fuerza de esta facción del otrora poderoso cártel de Sinaloa, pues ya no están en los mejores términos. Y finalmente, como la organización trompista que está tratando de invitar a empresarios del norte del país para que viajen a los Estados Unidos y tengan reuniones privadas con Donald Trump, están bajando sus precios. Todos los detalles de este reportaje lo vamos a dar mañana en las páginas de Milenio Diario. Muy buenas noches, Paola. Buenas noches, Salvador Frausto. Bueno, y para irnos bien y de buenas en un avance en el reconocimiento de los derechos de la comunidad LGBT+. Hoy, el Congreso de la Ciudad de México aprobó una ley para reconocer el género no binario. Con esta modificación, las alcaldías deberán garantizar la no discriminación a este grupo de personas y reconocerlas con esta identidad en los documentos que expidan. Gracias siempre por acompañarme. Nos vemos por acá mañana. Mientras tanto, descansen.